Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos a esta escuela dominical. Somos la Iglesia Bautista Betel y estamos en este domingo 12 de septiembre. Estamos agradecidos. 12 de septiembre, este domingo, creo que ando equivocado con la fecha. Es domingo 13 de septiembre. Domingo 13, sean todos bienvenidos. Estamos aquí en la escuela dominical y bueno, hoy nos acompaña el hermano Benito Gil. Hermano, buenos días. Dios le bendiga. Dios le bendiga, qué bueno que está con nosotros. Recuerda, estamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy estaremos viendo el capítulo 22, así que le invito a que tome su Biblia y ábrala en Hechos capítulo 22. Y bueno, vamos a dar inicio con una oración, pero antes, hermano Benito, ¿quiere saludar a la gente? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sí, pues nos da gusto, hermanos, que veas que se conecten y esto queda grabado. Usted puede compartirlo también. Recuerde que estamos capítulo por capítulo buscando enseñanzas prácticas para nuestra vida. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo usando a su iglesia, usando a sus hijos. Y esto, la enseñanza básica es que así como el Espíritu Santo usó en aquel tiempo a estos grandes hombres y mujeres que vemos en el libro de los Hechos, el mismo Espíritu es el que nos usa y nos quiere usar a nosotros. Así que es un gran desafío conocer las obras del Espíritu Santo usando a los apóstoles y a todos aquellos discípulos del Señor. Vamos a orar para iniciar. Le invito a que ahí en su lugar cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este domingo que nos permites estar nuevamente aquí, Señor, transmitiendo la escuela dominical con el único propósito, Señor, de que sea tu palabra, Padre bendito, la que habla nuestra vida, que sea tu palabra la que dirija nuestras vidas. Señor, es la única autoridad que tenemos en la Biblia y te rogamos, Señor, que podamos apreciarla y podamos entender claramente a lo que tú nos desafías, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendice al hermano Benito, bendice también a los hermanos que participan aquí en la transmisión, a Edgar, a David, Señor, bendíceles grandemente y gracias nuevamente por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues tenga su Biblia en Hechos capítulo 22. Recuerde que ya para este tiempo, pues ya Pablo ya está convertido. Pablo ya empezó su segundo viaje misionero, ya tuvo experiencias Pablo en algunos lugares donde pues se levantaban los judíos, sobre todo los judaizantes, en contra de las enseñanzas de Pablo y pues buscaban siempre aprenderlo por algo. En este capítulo 22, recuérdense que el capítulo 21 termina cuando Pablo iba a presentar su defensa ante los judíos. Recuerde que Pablo ya en Jerusalén, en la sinagoga, pues por ahí algunos judíos se alborotaron al pueblo porque estaban diciendo que Pablo estaba en la sinagoga y que metía gentiles a la sinagoga y que además hablaba en contra de la ley, cosas que no era cierto. Y Pablo, obviamente, pues ya habiéndolo aprendido y teniéndolo, pues no preso totalmente, pero sí lo tienen ya detenido, Pablo pide la palabra y termina el capítulo 21, cuando Pablo iba a empezar su discurso o su defensa acerca del por qué lo acusaban. Y el capítulo 22 empieza precisamente hablando Pablo, es decir, hablando y dando su discurso, su defensa o como le podamos llamar. ¿Sí? Y bien, esta circunstancia de Pablo es una circunstancia que pudiéramos experimentar cualquiera de nosotros cuando se nos acusa de algo falsamente, sobre todo cuando el Evangelio, la aplicación del Evangelio, pues obviamente revoluciona a las personas y es un cambio totalmente radical en la manera de pensar y eso a muchos no les agrada. Y de hecho es lo que acusan al creyente, a los creyentes que los acusan que violan los derechos humanos, que violan la independencia de las personas, predicando un evangelio que aprisiona, que encarcela o que reprime. Eso es lo que dicen, pero pues todo lo contrario, ¿no? El evangelio es el que da libertad precisamente a la persona para que pueda decir no al pecado y vivir de acuerdo a lo que Jesús dice, a lo que Dios dice y cumpliendo el plan por el cual fuimos creados. Bien, pues empezamos Hechos capítulo 22, dice el versículo 1, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Hermano, aquí Pablo está haciendo mención de las personas a las que le está hablando. Y mire, aquí no menciona que a los que le está hablando eran discípulos o creyentes. Lo que sí está Pablo identificándose como judío y le dice a los que estaban ahí que eran sus hermanos, es decir, hablando de esa familiaridad o, ¿cómo se dice? Cuando son de la misma raza,
paisanos, varones hermanos y padres, entendiendo que había gente ahí mayor que Pablo y en aquel tiempo se consideraba a los ancianos o la gente mayor, sobre todo judíos con mucho conocimiento, se les consideraba así como una especie de padres porque eran los que enseñaban. Y Pablo aquí está dirigiendo el mensaje precisamente identificándose con los judíos que había ahí, con la gente que tenía autoridad y queriendo hablar precisamente, ahora sí que la defensa que quería presentar ante las personas. ¿Qué le parece esta actitud de Pablo? Me recuerda en Hechos 7, donde también, ¿verdad?, hay otra defensa, es igual a ella. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo, aparte de que había sido golpeado, flagelado y todo ello, aún así él, ¿verdad?, tenía esa forma de ser en él que él estaba imitando, ¿verdad?, a lo que había hecho Esteban, porque sabía muy bien el apóstol Pablo a lo que se estaba ateniendo al presentar su defensa ante un pueblo que lo conocía a él desde su niñez y que sabía muy bien, ¿verdad?, todo lo que había hecho en contra de ellos. Sí, aquí es impresionante cómo Pablo o cualquier creyente, porque no nomás el caso de Pablo, como menciona usted, hermano, el caso de Esteban también. O sea, Esteban no guardó silencio, ¿sí? Él predicó de Jesucristo. De hecho, era la predicación de los apóstoles y bueno, de Esteban en este caso también, y ahora de Pablo. No había nada que los detuviera. O sea, ni aún las amenazas, ni aún los castigos, ni las cárceles o prisión los detenía. Porque tenían una convicción, ellos sabían pues que el propósito por el cual existían era precisamente predicar el Evangelio. Y Pablo en este momento se le presenta otra oportunidad de poder compartir el Evangelio y lo hace. Dice el versículo 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, aquí específicamente era en arameo. De hecho, en todos los evangelios, cuando Jesús habla, lo hace en arameo. De hecho, lo que dicen los historiadores es que el lenguaje de Jesús era el arameo, que viene siendo una parte de la lengua hebrea. Bueno, Pablo empieza a hablar en arameo. Dice que cuando escucharon a oírlo hablar en hebreo o en arameo, guardaron más silencio. Y Pablo empieza a hablar acerca de quién es él. Dice, de cierto yo soy judío, se identifica como judío, por eso es que les dice varones hermanos, porque Pablo era judío, se identificaba como judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Aquí vemos, Pablo se presenta para que sepan quién es. O sea, Pablo no era cualquier persona, sino que era un judío que había sido criado ahí en esa ciudad en donde estaban. Y sobre todo aquí menciona Pablo que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era considerado un rabino, era un hombre con mucho conocimiento, era un hombre que tendría por el título de rabino que saberse de memoria los primeros 5 libros de la ley. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. O sea, era un rabino muy conocido, Gamaliel. Sigue diciendo Pablo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, es decir, fue educado en base a la ley, a la ley judía. Celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Pablo aquí se identifica, de alguna manera Pablo también procura identificarse con quien lo estaba acusando. Pablo se menciona que él es judío, que nació de Tarso, es decir, Pablo prácticamente está diciendo, pues yo soy igual o he sido educado y pertenezco a la misma línea que pertenecen ustedes. Eso es lo que está hablando Pablo acerca de él como para identificarse con los judíos. ¿Quiere comentar algo, hermano? Otra de las cualidades que tenía el apóstol era que él, como estaban ellos acostumbrados de cada 3 veces por año, ¿verdad?, reunirse, ¿verdad? Entonces, pues el pueblo ya lo conocía, aunque él había nacido en Tarso, pero había sido criado ahí en Jerusalén. Sí, de hecho, recordemos que Pablo en esta reunión en donde lo aprenden o lo tienen ahí, que quieran lincharlo, Pablo se ha presentado ahí en la sinagoga. Acuérdense que había cumplido también con el ritual de la purificación él con otros. O sea, Pablo era un hombre que cumplía o era celoso de la ley, y él lo menciona porque lo que hablaban de Pablo era algo contrario, pues, además eran un falso testimonio acerca de Pablo. Mencionaban que él hablaba en contra de la ley. Entonces Pablo aquí les confirma quién era él y que él ha sido un hombre celoso
de la ley, así como ustedes, les dice Pablo. Y en el versículo 4 empieza Pablo a hablar precisamente de lo que él estaba haciendo, o sea, cuál era su labor antes, obviamente, de conocer a Cristo. Pablo dice, perseguía yo a este camino hasta la muerte. Recuerden que a los creyentes se les decía los del camino, o sea, era la manera en que los reconocían, o sea, todavía no la llamaban, no los denominaban como cristianos, sino los del camino. Entonces Pablo dice, yo perseguía este camino en el que ahora ando, yo lo perseguía hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Pablo aquí está explicando cuál era su labor, a lo que él se estaba dedicando, y era prácticamente la labor de Pablo antes de conocer a Cristo, era en contra de la iglesia, prendiendo a hombres y a mujeres. Hace referencia de que de manera indistinta Pablo llegaba y apresaba tanto a hombres como a mujeres. Dice el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, o sea, había testigos de la actitud de Pablo, de lo que estaba haciendo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. O sea, Pablo está hablando, de alguna manera, si quieres entender que él estaba, era parte de ellos, pues cumplía la labor de ellos, que era celoso de la ley y que además estaba en contra del camino, como para que, yo creo que esto Pablo también lo hacía con el propósito de que, no sé si despertar en todos los judíos la credibilidad de Pablo, pues, sí, para que supieran que Pablo salió de entre ellos. Me parece que esto es lo que nos sucede a todos, hermanos, porque de alguna manera todos los creyentes hemos salido del mundo. Salimos de ahí, de donde está la gente que no conoce de Cristo, en donde vivíamos en contra de lo que Dios decía, vivíamos haciendo lo que queríamos, prácticamente igual que Pablo éramos de ellos, de los que rechazaban a Cristo, de los que vivían haciendo su voluntad, de los que vivían pues en pecado prácticamente. Hay una lectura en Hechos 26, del 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas en contra de nuestro Señor Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerraba en cárceles a muchos de los santos, y habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos conocido al Señor, y lo hemos conocido de muchas formas, ¿verdad? Como hemos recibido el mensaje de personas, ¿verdad? Que nos han hablado de la palabra, y en ocasiones hemos sido necios, no hemos aceptado el mensaje. En lo particular de mi persona, nosotros, en nuestro hogar nos visitaba una ancianita que nos compartía la palabra, y en muchas ocasiones estuvimos de acuerdo, mi esposa y yo, el correrla de nuestro hogar. Pero cuando llegaba ella y nos empezaba a hablar o a hacerle cariño a nuestra hija, pues ya se borraba todo aquello, y empezábamos a recibir la palabra de parte de esta ancianita. Espero que no haya sido el caso de ustedes. Sí, es bien interesante porque pues la vida del hombre, de la mujer, del ser humano sin Cristo es una vida así de un rechazo consciente y conscientemente hacia todo lo que tenga que ver con el Evangelio. Pablo aquí está describiendo precisamente la vida en la que él estaba encauzado. O sea, él estaba viviendo aparentemente celoso de la ley, aparentemente temeroso de Dios, aparentemente cumpliendo con lo que él creía que era lo idóneo o lo adecuado. Sí, él, aparte de que prendía a los creyentes, tanto hombres como a mujeres, y que consiguió cartas, dice que fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, iba rumbo a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allá, con el propósito de que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz
del cielo. Esto que está narrando Pablo es lo que él estaba viviendo en el tiempo que conoce al Señor. Y me parece que todos tenemos un antes y un después, y ese antes tiene que ver con en lo que andábamos. ¿Sí? Y a veces pensamos que solamente llegan a conocer al Señor la gente que se porta bien, o la gente que de alguna otra manera está viviendo de una manera adecuada o no haciendo daño a nadie. Pero independientemente del estilo de vida que tengamos, mientras vivamos sin Cristo, estamos viviendo contrario a los principios del Señor. Y en este caso Pablo, aunque creía que estaba en lo correcto, pues el Señor, aún en esas cosas en las que andaba, Jesús viene y lo encuentra. Entonces aquí nos muestra el gran amor del Señor hacia cualquier ser humano, independientemente de lo que estemos haciendo. Lo que estaba haciendo Pablo era algo literalmente en contra del Evangelio, porque estaba queriendo detener precisamente el ministerio que Jesús había empezado, es decir, quería detener la predicación del Evangelio, quería poner freno al Evangelio que estaba empezando a crecer. Esa es la intención de Pablo. Pablo no nos menciona que fuera un borracho, que fuera un mujeriego, parrandero, o sea, drogadicto, ladrón, mentiroso. La Biblia no menciona que Pablo viviera de esa manera, pero lo que estaba haciendo Pablo era igual de pecaminoso, porque de alguna manera estaba viviendo en contra del Evangelio, es decir, estaba él queriendo estropear la obra del Señor. Dice el versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? Pues, o sea, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pues Pablo estaba en contra del grupo de creyentes que compartía el Evangelio. Aquí Jesús nos vuelve a demostrar a través de este mensaje a Pablo que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que el creyente representa a Jesús aquí en la tierra. Entonces, rechazar al creyente, criticar al creyente, criticar a la iglesia o hablar de la iglesia es prácticamente estar en contra o estar atacando a Jesús. Porque Pablo puede haber dicho, Señor, yo a ti no te estoy persiguiendo al grupo de creyentes. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Realmente cuando alguien quiere detener el Evangelio, está actuando en contra de Jesús. ¿Sí, hermano, quiere comentarnos algo? Respecto a aquí donde el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, de cuando iba él camino a Damasco y es el suceso, ¿verdad?, que sucedió en el caso de él, ¿verdad?, de que ven una luz resplandeciente, y cosa que también sus compañeros también la vieron, esa luz, pero nada más la diferencia estuvo en que él sí escuchó, ¿verdad?, el mensaje de nuestro Señor. Entonces es lo mismo que sucede en nuestras vidas, ¿verdad?, que en ocasiones recibimos el mensaje, ¿verdad?, y creemos, ¿verdad?, que nada más es para nosotros, cuando sabemos bien que si alguna persona está a nuestro alrededor y lo escucha, probablemente ella sea la que realmente se beneficie, ¿verdad?, con la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando le presentamos a alguien la palabra, no está atenta, no está dispuesta. En cambio, la persona que está cerca de ella, ¿verdad?, tiene ese entusiasmo por conocer de la palabra del Señor, y es cuando se dan las cosas conforme a lo que Dios tiene en sus propósitos. Recuérdense que el propósito del Señor es pues que todos le conozcan. De hecho, Jesús mismo dijo que Él no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y aquí en este caso de Pablo, Pablo está experimentando precisamente esa actitud del Señor, de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pablo, sin saber que él estaba perdido y condenado, él creyendo más bien que estaba en lo correcto, pues se encuentra con Jesús. Más bien Jesús viene hacia Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice en el versículo 8 que respondió, yo entonces respondí lo que está Pablo diciendo ante todos los judíos que estaban ahí, que él preguntó, ¿quién eres, Señor? O sea, aquí Pablo habla pues de que él reconocía que quien se le había presentado en ese momento a través de esa luz que él vio y que lo tumbó, le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Pablo menciona que la respuesta fue, yo soy Jesús de Nazaret.
a quien tú persigues. Esto que Pablo dice acerca de que la misma voz le dijo, soy Jesús de Nazaret, es interesante porque es precisamente a este Jesús de Nazaret al que el pueblo judío rechazaba, fue al que crucificaron, fue al que rechazaron, al que no creyeron, aun cuando Jesús mostró en toda su vida la gloria del Señor y su divinidad. Los mismos judíos no creyeron, y aquí Pablo menciona que esa voz le dice, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dios mismo está confirmando a través de Pablo que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Y esto es algo que confronta a los judíos, porque los judíos no rechazaron a Jesús, ¿sí? Tanto que lo crucificaron, y aún sabiendo la resurrección, por ahí los mismos judíos son los que planearon que se dijera que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, porque estaba la tumba vacía. Entonces es interesante cómo los mismos judíos rechazaron a Jesús, a ese Jesús de Nazaret al que Pablo menciona aquí en este pasaje. La voz le dijo a Pablo, yo soy Jesús de Nazaret. Tanto para Pablo como para los judíos a quienes Pablo le estaba dando el testimonio, debió haber sido algo pues desafiante y confrontador, pues, porque esa era la duda, si realmente ese hombre al que crucificaron realmente será el Hijo de Dios. Y aquí Pablo pues se topa con que la voz le dice, yo soy Jesús de Nazaret, casi le decía, yo soy al que crucificaron. Y esto pues es confrontante, hermano, y no solo para los que nos escuchan, tanto para uno que está sirviendo y que pretende uno estar en buena relación con Dios. Esto es confrontante porque es Jesús de Nazaret el que nos salvó, el que vino a buscarnos, el que día con día está con nosotros y el que diario está viviendo en nosotros y a través de nosotros. Y eso es algo que no debemos perder de vista, porque Jesús está ahí, aquí. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos está llamando, siempre está a nuestro lugar, a nuestro lado, cuidándonos, protegiéndonos. En ocasiones, ¿verdad? También nos despierta por la madrugada, ¿verdad? Pero si somos sensibles a su palabra, sensibles a su llamado, pues vamos a tener esa comunión con Él plena a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando, ¿verdad?, que seamos santos cada vez más. Claro, y esta experiencia de Pablo, a mí es una experiencia que hemos tenido todos los creyentes. Nos hemos encontrado en una circunstancia dándole la espalda al Señor, en condenación. Y si bien es cierto que a lo mejor no estábamos persiguiendo a la iglesia, pero sí estábamos viviendo en contra de Jesús, o sea, haciendo lo que queríamos. Y así como llegó Jesús a Pablo, igual se nos presentó. Obviamente pues nosotros no fue con una luz ni nos caímos, sino fue el Evangelio el que fue, el Espíritu Santo que confrontó nuestra vida con nuestro pecado, y pues entendimos que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Sigue diciendo el versículo 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Pablo no iba solo, pues, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Era un hecho que los que iban con Pablo vieron esa luz, y si bien es cierto, como dice Pablo, no entendían lo que la voz hablaba con Pablo. Y Pablo sigue narrando, y dije, ¿qué haré, Señor? Pablo estaba reconociendo que Jesús, que quien se le presentó, era pues el Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. O sea, Pablo está narrando prácticamente su encuentro con el Señor y hace partícipe a los que iban con él. No menciona pues si los que iban con él también creyeron, ni mucho menos, no menciona nada de eso, pero sí menciona a Pablo es decir, el testimonio de Pablo era un testimonio que podría ser corroborado con la gente que iba con Pablo, gente que iba también atrás o persiguiendo a la iglesia. O sea, es por eso que cuando Pablo da su testimonio, es un testimonio real, es un testimonio verdadero, porque había testigos de lo que Pablo experimentó, tanto que vieron la luz, no escucharon, no entendieron lo que hablaba, lo que la voz le decía a Pablo, pero lo llevaron a Pablo de la mano, es decir, lo acompañaron hasta Damasco. Es decir, bueno, Pablo tenía autoridad, ¿no? Y Pablo les dijo, lléveme a Damasco, porque seguramente Pablo les platicó a los que andaban con él lo que la voz le dijo, ahí van llevándolo hasta Damasco. Y esto habla pues de la obediencia de Pablo a la voz
del Señor. Y es un cambio totalmente radical. O sea, Pablo, es que es increíble cómo en fracción de, pues no sé cuánto tiempo pasó esto, pero vamos a suponer que iba Pablo con toda la intención de perseguir a la iglesia, decidido en contra de la iglesia, y porque hay otros pasajes donde narran que Pablo hasta crujía los dientes del odio que tenía contra la iglesia. Y de un momento a otro, ahora vemos a un Pablo totalmente sometido bajo la autoridad de Jesús, a quien él perseguía. O sea, ¿qué ocasiona un cambio tan radical, tan, ¿cómo se dice? O sea, tan, pues sí, radical, ¿no? O sea, cambio así, o sea, es que es como que si Pablo cae y se levanta siendo una persona totalmente distinta. Incluso se le ve indefenso a Pablo porque tienen que llevarlo, dice, lo llevaron de la mano. O sea, era un hombre recio, era un hombre violento, bueno, seguramente un temperamento colérico, sí, determinado, decidido a lo que iba. Y en cuanto se encuentra con Jesús, cambia totalmente su actitud. Se hace un hombre totalmente sometido a la autoridad del Señor, un hombre pues que se le ve la fragilidad. Y mire, esta es la vida de todo el ser humano, todos los seres humanos, aunque el ser humano se vea fuerte o se vea muy decidido, determinado, o sea, es un hombre frágil. Los seres humanos somos frágiles. Nuestra vida, y no solamente la vida física, la vida eterna, pues depende de un hilo. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Sí, aun cuando estemos muy fuertes o pensemos que todo está bien, sin Cristo, estamos frágiles, sí, condenados. Y Pablo experimentó precisamente en Jesús un cambio de vida radical, pero aparte Pablo pudo experimentar, pues ahora sí que lo frágil que es la vida. Pues. Por su temperamento de él, pues también vemos aparte de su temperamento, también vemos su preparación, de que no era un joven que no tan solo había estudiado el Pentateuco, los 5 libros, sino también él había tenido, ¿verdad?, preparación como rabino, como judío, como fariseo. Uh-huh. Y vemos también un Ananías que de igual manera había sido un hombre temeroso de Dios y que tenía favores para con el pueblo. Vemos a dos varones, ¿verdad?, donde el Señor cumple la conversión, ¿verdad?, del apóstol Pablo, al llegar, ¿verdad?, hasta donde se encontraba Ananías. Sí, precisamente es lo que dice el pasaje. Pablo, así como estaba, no veía, o sea, prácticamente quedó ciego en ese momento. Lo llevan a uno llamado Ananías. Recuerde que Jesús le dijo a Pablo que fuera a Damasco y que ahí sí le iba a decir lo que tendría que hacer. Y ahí llega Ananías, un varón piadoso según la ley. Era otra, como decía el hermano Benito, otro hombre igual que Pablo, conocedor de la ley. Tenía los estudios suficientes, era considerado también como un varón piadoso y además tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, ¿sí?, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Pablo estaba experimentando en su propia vida la dirección del Señor. Y esto lo podemos tomar también de una manera metafórica. Pablo llevaba un estilo de vida, iba enfocado en algo, llevaba su vida así como usted y como yo, llevamos nuestra vida encaminada hacia algo. Pero cuando nos encontramos con Jesús, la vida cambia totalmente y la vida de Pablo dio una vuelta. Cambió radicalmente la vida de Pablo, porque a partir de ese momento Pablo empieza a experimentar la presencia del Señor, empieza a experimentar la autoridad de Jesús, empieza a experimentar el compañerismo con otros creyentes, empieza a experimentar también lo que es vivir una vida en sometimiento al señorío de Cristo y en similitud a Cristo. Y Pablo empieza a recibir la instrucción. O sea, ese Pablo aparentemente independiente, autónomo, decidido, sí, con toda la autoridad, de repente vemos un Pablo sumiso ante la autoridad del Señor, incluso sumiso ante la autoridad, en este caso de Ananías, porque él va con Ananías, prácticamente le dice: pues Ananías, vengo a que tú me digas qué hay que hacer. Y Ananías lo recibe con cariño, reconociendo en Pablo esa hermandad pues que ahora tenía en Cristo.
y en aquella misma hora Pablo recobra la vista. Y Ananías le dice a Pablo en el versículo 14, el Dios de nuestros padres. Recuerde que Ananías y como Pablo eran judíos y tenían toda la historia y la herencia pues, de la historia del pueblo de Israel, desde la promesa a Abraham, ¿sí? Luego lo que es cumplida pues, en todos los demás, ¿no? en Isaac, en Jacob, y bueno, en la promesa del Señor le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Por eso es que Pablo se le conoce como el apóstol Pablo. De hecho, muchos comentan que realmente Pablo es el 12º apóstol. Yo sé que hubo un momento, y lo narra la Escritura, porque es parte de la narración de algunos de los evangelios, donde después de la muerte de Judas, por ahí Pedro, dice, pues hay que escoger a alguien más, porque no pueden decir que los 12 son 11. Y entonces ellos mismos deciden elegir a otro, y echando suertes, la suerte cae sobre Matías. Pero no vemos que sea Dios mismo o Jesús llamando a Matías como apóstol, a diferencia de a todos los demás, los 11, que Jesús los llamó directamente. Pero aquí a Pablo sí vemos a Jesús llamándolo a ser el enviado a los gentiles. Por eso es que consideramos que Pablo es el 12º apóstol. Sí, de hecho Pablo dice, el apóstol de Jesucristo, y se considera como el último de los apóstoles. Como un abortivo. Sí, porque de hecho, pues sí fue el último de los apóstoles. Ya no hubo otro a lo que Jesús llamara en ese sentido apostólico, sí, que haya visto a Jesús, porque aquí le dice a Ananías, le dice, para que veas al justo. ¿Y quién es el justo? Jesús. O sea, Pablo prácticamente vio al justo y oigas la voz de su boca, porque Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, pues ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. Entonces fue un encuentro entre Pablo y Jesús, así como lo tuvo Jesús con los otros apóstoles, pero en este caso obviamente Jesús pues ya había sido crucificado, ya había resucitado, Jesús ya tiene un cuerpo glorificado. Entonces literalmente Jesús llamó a Pablo a este ministerio. Y el versículo 15 es el versículo clave, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Serás testigo de quién? Pues de Jesús. Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te escogió a ti para que conozcas su voluntad, te escogió para que veas al justo y te escogió para que oigas la voz de su boca, y te escogió para que seas testigo de él a todos los hombres, testigo de lo que ha visto y oído. Porque mire, aquí en este caso con Pablo, hermano y hermanas que nos estaban viendo, y quien esté viendo la escuela dominical, de lo que has visto y oído, porque Pablo no solamente ya era lo que había oído, pues, porque hasta antes de esto, Pablo todo lo que sabía de Jesús era lo que había oído. Pero aquí entonces ya Pablo vio la gloria de Dios representada en esa luz y en esa voz. Entonces Pablo iba a ser testigo no solamente de lo que había oído, pues, sino que era testigo también de lo que había visto. Pues esa fue prácticamente pues, la conversión del apóstol Pablo. ¿Quiere comentarnos algo, hermano? El apóstol Pablo estaba consciente, ¿verdad?, de que él tenía que seguir los pasos de Esteban. Y era urgente para él, ¿verdad?, urgente el llegar al arrepentimiento. Sí, porque más adelante Pablo narra, pues y de hecho en la Biblia, aquí mismo en Hechos vemos, antes de que Pablo se convirtiera, Saulo, él estuvo ahí presente en la muerte de Esteban, y él consentía. Pablo, bueno, por eso es que los creyentes cuando se enteran, o cuando ven a Pablo ya convertido, muchos creyentes no tuvieron miedo, porque ¿qué no es el que nos persigue? O sea, Pablo tuvo que de alguna manera pues convencer a los creyentes que él ya era un hombre convertido, porque era un hombre perseguidor de la iglesia, pues era un hombre era malo Pablo. Bien, voy a seguir leyendo. Dice, y Ananías le dice a Pablo, ahora pues, versículo 16, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Recuerde que el bautismo en aquel tiempo simbolizaba el ingreso
al cuerpo de Cristo, al grupo de creyentes. Era como un testimonio público de que ahora soy parte de esta nueva familia de la fe. Entonces, Ananías lo que le está diciendo a Pablo es, pues Pablo, o sea, ya ves, ya sabes tu encomienda, así que ahora, pues, ¿qué te detiene? Levántate, bautízate, ¿sí? Y obviamente, acuérdese también que el bautismo tenía un simbolismo de la limpieza de los pecados, era algo simbólico también. Acuérdese que Juan bautizaba, el bautismo del arrepentimiento, la gente iba y simbólicamente entendían que al ser bautizados por Juan era un bautismo para arrepentimiento, así como si se purificaran. Entonces todo esto es simbólico, y por eso el bautismo, nosotros bautizamos, sí, entendiendo pues que es un mandato del Señor, porque Él lo ordena en la Gran Comisión, pero también entendemos que es un acto simbólico que implica una profesión pública de mi fe, donde yo digo donde estoy yo diciendo públicamente que ya pertenezco a los de la familia de la fe. Entonces Pablo fue invitado por Ananías a experimentar también eso. O sea, Pablo, ya eres parte de la familia, así que pues intégrate completamente a la familia de la fe. Dice, y me aconteció, Pablo sigue platicando su conversión, su encuentro con Jesús. Vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. O sea, Pablo está platicando porque lo que Jesús le dijo a Pablo es que saliera de Jerusalén, porque ahí no recibirán su testimonio de Pablo acerca de Jesús. Y Pablo está hablando de la percepción que tenían los cristianos sobre él. Ellos saben, dice Pablo, que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Nada más vean lo que hacía Pablo. Yo creo que esto Pablo debe haber sido, porque algunos dicen, en cuanto al aguijón de la carne de Pablo, hay diferentes opiniones, porque la Biblia no especifica exactamente cuál es el aguijón de la carne. Hay quienes dicen que probablemente esto sea como que el aguijón de la carne, pues, el recuerdo de todo lo que hizo en contra de los creyentes. Cuando dice Pablo que el aguijón de la carne es como un mensajero de Satanás que lo abofetea y que lo hace recordar pues de dónde salió, o sea, o lo que era antes. Entonces por eso dicen algunos que a lo mejor es el recuerdo de lo que él hacía. Y esto es lo que hacía Pablo. Cuando fíjese, dice el versículo 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, lo que comentaba usted, hermano, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Recuerde que una manera judía de indignarse porque aparentemente alguien blasfemaba contra las creencias de ellos, era arrancándose las ropas. Era una manera de decir: me siento avergonzado por la blasfemia que hacen. Y cuando peleaban a Esteban, algunos se sentían indignados por la predicación de Esteban, porque pensaban que estaba blasfemando en contra de Jehová, del Señor, y se quitaban las túnicas o lo que usaban. Y Pablo pues en ese tiempo ya era ahí estaba, porque la Biblia dice que estaba ahí Saulo, ¿sí? Viendo a Esteban y consentía en su muerte. Y Pablo está explicando esto, que él mismo participó, y que pues esto implica que los creyentes le tenían una mala idea a Pablo. Pero dice Pablo que le responde el Señor: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí está el ministerio de Pablo. Aquí la pregunta sería, hermanos, en base a la enseñanza de la vida de Pablo o de la conversión de Pablo y la respuesta de Pablo a esa salvación y gracia que recibe de parte del Señor, ¿es la obediencia y la disposición a obedecerle? Pues la pregunta que sería: ¿y nosotros? ¿Cuál fue nuestra respuesta? Nosotros vivimos una historia como la de Pablo, un antes y un después. El después de Pablo fue una vida de servicio y una vida en similitud a Cristo. La pregunta sería: ¿y de nosotros? El antes lo conocemos, pero ¿cuál es nuestro después de Cristo? Pues ¿hay una vida de disposición, de compromiso, de entrega? ¿O solamente hay un testimonio acerca de quién era y lo que hizo y la salvación que me da el Señor, pero qué hay después? Buenísimo. ¿Sí? ¿Qué hay después? ¿Cómo estamos viviendo ahora? Pablo
En Pablo es bien notorio el antes y el después. Debería ser nosotros igual, ¿no? De notorio. Igual. Sí, la gente que nos conoce debería dar evidencia del antes y el después. De hecho, el temor, no temor, sino lo que Pablo sentía es, ¿qué va a pasar cuando me vean los discípulos a los que yo perseguía? Yo creo que esa era así como que la intranquilidad de Pablo. ¿Qué va a pasar cuando yo llegue y me vean, sí, y que sepan que yo ahora soy del camino, pero que antes era de los que perseguí? Seguramente había familias de personas que mismo Pablo apresó, y a lo mejor había familias a las que Pablo arrastró, sacando de su casa a las personas para que fueran apresadas. Dice el versículo 22, y le oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. A pesar de que Pablo hablaba de su conversión, hermano, aquí la gente pues tiene una reacción totalmente contraria. Pues quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, otra vez repito lo que es arrojar la ropa, o sea, estaban indignados porque para ellos Pablo estaba blasfemando en contra de su ideología. Arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Qué bueno que no había piedras, porque era polvo. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Aquí, pues había, en las autoridades había la duda, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es por qué la gente estaba en contra de Pablo si realmente, pues lo que Pablo estaba hablando no estaba cometiendo ningún delito, ni estaba cometiendo alguna blasfemia, más bien estaba compartiendo su testimonio. Y pues ante el testimonio de Pablo la gente estaba enojada, estaba molesta, al grado de que querían matarlo. Pues. Y es aquí cuando dice el versículo 25, pero cuando lo ataron con correas, porque mire lo que el versículo 24, el tribuno mandó que lo metan en la fortaleza, es decir, a un lugar para cuidarlo, y ordenó que fuese examinado con azotes, porque era una práctica, ¿no? O sea, examinarlo con azotes, para saber por qué causa, es decir, pues no sé si ahora diríamos eran como los tehuacanazos, así como que te golpeo para que confieses. Dice, pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, y la pregunta fue esta, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Había leyes, ¿sí?, que un ciudadano romano no podría ser azotado pues sin haber sido juzgado y examinado y además encontrado culpable. Entonces Pablo en su sabiduría, antes de que lo golpearan, le pregunta, oye, ¿es lícito que golpeen a un ciudadano romano sin que lo hayan juzgado y encontrado culpable? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Pablo, acuérdense que era judío de nacimiento, pero también era ciudadano romano. Y bueno, y aquí vamos a ver también de nacimiento, o sea, ¿sí, hermano? Pero también nos habla de que él hablaba también en la parte que él nació en Roma. Sí, de hecho, él es romano por nacimiento, sí, pero también era judío. Sí. Seguramente Pablo pues tenía las dos nacionalidades. Sí, seguramente, aunque la Biblia no menciona, pero aquí Pablo, sí, porque el tribuno le pregunta, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dice, sí, soy. Y luego responde el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, porque había maneras de hacerse ciudadano romano. Una era comprándola a un costo muy alto, otra era haciendo un servicio al gobierno, y la otra era pues por nacimiento. Y dice el tribuno, pues yo lo adquirí pero pagando una gran suma. Y Pablo dice, pues, pero yo no soy de nacimiento. Pablo era un hombre consciente de quién era él, y en todos los sentidos, pues, estaba consciente de su ciudadanía como romano, pero también su ciudadanía como judío, pero sobre todo, y lo vemos en todas las cartas que escribe, convencido de ahora su ciudadanía en Cristo. Y me parece que esto también nos enseña al creyente que debemos estar seguros quiénes somos en Cristo, pero también quiénes somos en la carne. Porque el saber quién soy en la carne, pues también me ayuda a depender más del Señor, porque quien yo soy en la carne, pues no soy así como que muy fuerte o muy seguro, o sea, tengo debilidad, pero mi confianza en el Espíritu Santo y en la ciudadanía que tengo, pues eso me hace depender del Señor y no depender de
mi ciudadanía o mi identidad humana, pues que yo soy Sigfredo, soy mexicano, nací en la Ciudad de México, soy chilango de nacimiento, ¿sí? Pero ahora soy un hijo de Dios y eso me da la identidad y la seguridad de que le pertenezco y que independientemente de quién soy en cuanto a la carne, ahora en Cristo soy un hijo de Dios y pertenezco a la iglesia del Señor, y eso pues me da la garantía de su presencia continua en mi vida, que es la comisión de Pablo. Pero también tenemos una doble nacionalidad, que es la mexicana y la celestial. Exactamente, así como Pablo, ¿sí? Bien, voy a continuar leyendo. Versículo 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la que le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Aquí Pablo, primero les comparte a los judíos, pero aquí ya viene el punto en donde Pablo ya como que le va a compartir ahora a los principales sacerdotes y al concilio. O sea, Pablo no se conformó en solamente aplicar a los judíos, sino que aprovechó todo esto también para predicar a los sacerdotes. Bien, estábamos comentando, hermano, que Pablo, bueno, vemos aquí la obra del Espíritu Santo en todo, es decir, la soberanía de Dios, pues en todo lo que estaba sucediendo. Pablo no planeó todo esto que iba a suceder, pues, pero estaba ya planeado por el Señor, de que Pablo iba a predicarle, porque Pablo, por lo que vemos que sucedía con Pablo, él llegó a predicar, en este caso predica a los judíos, pero aquí va terminando donde Pablo, por hablar de su ciudadanía como romano, esto implica que pues quien lo tenía detenido o preso de alguna manera, pues tienen temor, y entonces esto tienen que darle aviso a los principales sacerdotes y al concilio. Sí, entonces aquí Pablo igual va a tener la oportunidad de compartirle también al concilio ahí en Jerusalén. Y podemos ver la historia en Hechos, cómo Pablo llega a predicarle a reyes, a gobernadores, porque se cumple el plan del Señor, pues. Porque de hecho consideró el Señor a Pablo como instrumento útil para llevar el evangelio precisamente a reyes, a príncipes, a gobernadores. Y esto igual es una enseñanza para nosotros, porque usted y yo, ustedes, hermanos, hermanas, y yo, no sabemos hasta dónde el Señor nos quiere llevar a predicar o a quiénes. Por eso hay que estar atento a la voz del Señor. Por eso hay que depender de la dirección del Espíritu Santo para ir a donde Él nos pida que vayamos, porque se trata de la obra del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos, es decir, cuando yo agarro un instrumento, no sé, un taladro, el taladro no me dice a mí dónde hacer el hoyo. Yo tomo el taladro y yo voy y pongo al taladro donde yo quiero hacer el agujero en la pared. El taladro no me dice a mí, hey, llévame a tal lugar. Lo mismo, o sea, yo no puedo decir al Señor, quiero ir a tal lugar. Yo tengo que esperar que Él me guíe, porque donde Él me guíe es seguramente donde Él ya ha estado obrando, y además es su propósito y su voluntad. Y Pablo pues prácticamente está dejándose guiar por el Espíritu Santo, y está viviendo la vida de Cristo a través de Él en cada momento. Y aquí otra vez este pasaje queda así como en continuación, igual que el anterior, pues queda así como que y esta historia continuará. Dice el versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. ¿Ante quién? Ante los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y ahí termina el pasaje. Amén. ¿Qué sigue? Pues eso lo vamos a ver el próximo domingo. Y mire, esta historia, este libro de los Hechos es un libro histórico, donde nos muestra precisamente la vida de la iglesia, como enseñanza para los que ahora ya somos parte de la iglesia del Señor. Es la manera en que la iglesia vive para obedecer el gran mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, y para obedecer la gran comisión, que es predicar el evangelio, ser testigos del Señor, pues en donde quiera que estemos, pues desde nuestra casa hasta donde estemos trabajando, o mientras vivimos, tenemos que ser evidencia de un Cristo vivo. Y bien, pues se termina el capítulo 22
Así que el próximo domingo, pues le invito a que vaya leyendo el capítulo 23 del libro de los Hechos. Antes de despedirnos, no sé, hermano, ¿quiere despedirse, comentar algo antes de cerrar con una oración? Amén. Si vemos el apóstol Pablo, pues fue un hombre muy preparado en todos los aspectos de su vida y Dios lo usó, pero él también, el Señor, puede usarnos a cada uno de nosotros, aunque no estemos bien preparados, aunque no académicamente en todos sus aspectos. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, el usarlos, pero también, ¿verdad?, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar prestos en todo momento, a través de la oración y la lectura de su palabra. ¿Por qué? Porque a través de ello vamos a tener esa comunión plena. Y eso nos va a permitir durante el día estar gozosos, estar contentos y ser sensibles, ¿verdad?, a lo que Dios pone en nuestra vida. Puede ser, no sé, muchas cosas. Puede ser que nos demos cuenta de que nos salve de algo. Podemos darnos cuenta también de que es el momento preciso para hablarle de alguien de la palabra, porque el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra nos está mostrando a cada momento, cada día, cada madrugada que estemos delante de su presencia. Nos está mostrando cuánto nos ama, pero también, ¿verdad?, nosotros tenemos que compartir ese amor que Él nos da. Claro, y como decía el hermano Benito, y bien es cierto, el Señor es el que hace la obra, sin importar nuestros antecedentes. Y lo vemos cuando el Señor escoge a todos sus discípulos o apóstoles, la gran diferencia que había entre unos y otros. Por ejemplo, podemos ver a un Mateo, un hombre preparado, sí, pero también podemos ver a un Pedro, a un Juan, que eran pescadores, sí, podemos ver también a un Nicodemo, que era un fariseo, y en este caso a Pablo. O sea, el Señor llama a quien quiera y Él es el que hace la obra. Solamente el creyente lo que debe hacer es precisamente lo que dice el hermano Benito, obedecer y dejar que Él sea el que dirija nuestras vidas. Bien, pues nada más recordarles que hoy también a las 11:30 tenemos la escuela dominical infantil y a las 12 tenemos el servicio de predicación y por la tarde a las 7 tenemos otro servicio también de adoración. Están todos invitados y le animo a que siga conectado, le animo a que comparta también con otros estas transmisiones. Y recuerde pues que lo hacemos todo con el propósito de que la palabra del Señor se siga compartiendo a todos, pues a donde quiera que sea. Y gracias a todos los que se conectaron, sean todos bienvenidos y recuerde pues que tenemos una cita con Dios hoy, domingo, los martes, los miércoles, jueves, viernes, prácticamente todos los días, ¿no? Y los devocionales también. Así que vamos a orar para terminar y después de la oración pues estaremos concluyendo con la escuela dominical y nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, de lectura de tu palabra, Señor, de poder ver tu obra a través de la iglesia, a través de tus hijos, rogándote, Señor, que nos uses a nosotros en este tiempo, en esta época, Señor, así como usaste a aquellos grandes hombres y mujeres que dejaron que tú usaras sus vidas como instrumentos. Señor, queremos ser también nosotros esos instrumentos en tus manos, Señor, que cumplen tu voluntad. Gracias, Padre bendito, por tomarnos en cuenta a pesar de cómo somos, Señor, y gracias nuevamente por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos y despídenos de esta transmisión, Señor, y prepara nuestros corazones también y el de los niños, Señor, para la enseñanza y para la predicación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Amén.